Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de abril de 2025 y esto es La Contracrónica. Han pasado ya 2 meses desde que la Casa Blanca anunció su plan de paz para Ucrania, pero a la vista está que no está funcionando. Incluso Donald Trump, que no suele criticar a Rusia, ha expresado su frustración por la reticencia de Vladimir Putin a aceptar un alto el fuego. En esos primeros días, en Estados Unidos se acusó a Ucrania de obstaculizar la paz, un argumento que se pudo ver con toda su crudeza en la reunión del 28 de febrero entre Trump y Zelensky, donde se señalaba al presidente ucraniano como desagradecido e inflexible. Esta narrativa, que presentaba a Rusia como dispuesta a negociar, se extendió entre los seguidores de Trump, pero Zelensky refutó que una Ucrania devastada por una guerra no buscada era la más interesada en la paz. La realidad desmiente esa percepción. Putin no busca un alto el fuego ni un fin negociado, sino imponer unilateralmente sus términos. 3 años después de fracasar en derrotar a Ucrania militarmente, su rechazo a detener la guerra plantea algunos interrogantes. Aunque Rusia ha logrado expulsar a los ucranianos de Kursk, una victoria decisiva sigue siendo improbable. La prolongación del conflicto desgasta al ejército ruso, que pierde efectivos y equipo constantemente. Mientras los ucranianos luchan motivados por defender a su patria, a diferencia de los soldados rusos, cuya moral es baja en una guerra de invasión sin sentido alguno a título personal. Aún así, Putin no muestra intención de parar, no ha ofrecido concesiones y pese a que se ha sentado a negociar en Arabia Saudita, el Kremlin insiste en que el proceso será largo. Los bombardeos continúan y Putin ya ha adelantado el reclutamiento de 160.000 hombres esta misma primavera. Además de eso, está sumando otros tantos miles todos los meses mediante contratos. Esto sugiere que no busca la paz, sino prolongar el conflicto para fortalecer su posición negociadora, posiblemente esperando a que Trump, cada vez más dispuesto a ceder, le entregue lo que no ha logrado en el campo de batalla, es decir, el colapso de Ucrania y una victoria absoluta e incontestable. Otra teoría apunta a motivaciones internas. Putin, como político autoritario que es, teme mostrar debilidad, recordando el destino de líderes soviéticos como Nikita Khrushchev, derrocado por sus pares en el Kremlin. Continuar la guerra podría ser menos arriesgado que detenerla. Económicamente, el conflicto ha impulsado a Rusia. El gasto militar, un 35% del presupuesto en 2024, sostiene el crecimiento y beneficia mucho a regiones pobres, con bonificaciones de hasta $40.000 por alistarse. Socialmente, la guerra ofrece a los jóvenes de provincias una oportunidad de ascenso social, transformando de paso pueblos y ciudades del interior de Rusia gracias a los ingresos de soldados y de veteranos. Terminar la guerra abruptamente podría colapsar esta dinámica. Sin un plan para reemplazar el estímulo militar, la economía sufriría y el descontento crecería entre veteranos y jóvenes que perderían las promesas de hacerse ricos y convertirse en héroes. Históricamente, el malestar tras guerras como Afganistán o la guerra de Chechenia no favoreció precisamente a los liberales dentro de Rusia, sino a los nacionalistas, un riesgo que Putin conjura atendiendo a estos últimos. Para él, la debilidad es intolerable. Prefiere mantener el conflicto a fuego lento hasta conseguir una victoria total que asegure su legado como restaurador de la grandeza rusa a pararlo de golpe, incluso si ello implica encender nuevas guerras para sostener su régimen. Han pasado ya 2 meses desde que la Casa Blanca anunciase su plan de paz para Ucrania. Esto fue a principios del mes de febrero y estamos ya pues entrando en la segunda semana de abril. Y la realidad, y esto es inocultable, es que el plan no está funcionando. Incluso Donald Trump, que no es sospechoso de ser crítico con Vladimir Putin, no es precisamente esa su afición principal, ha mostrado en los últimos días cierta frustración por las demoras de Putin para aceptar y poner en marcha un alto el fuego en Ucrania. Un alto el fuego que en principio iba a ser absoluto y que después se le empezó a poner pues día tras día unos peros, otros peros, en resumidas cuentas, que no hay ningún alto el fuego en Ucrania tal y como se desprende de las noticias que nos llegan de la zona de guerra. Al principio la verdad es que parecía todo bastante sencillo. En Estados Unidos llegaron incluso poseídos
completamente por el relato ruso a acusar a los ucranianos de ser quienes se oponían a las conversaciones de paz. Bueno, aquel espectáculo en el despacho Oval que todos pudimos ver, sonrojados a finales del mes de febrero, el día 28 exactamente, si lo recordáis, entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, pues esto se produjo porque tanto Trump como especialmente el vicepresidente J.D. Vance se acusaban a Zelensky de no querer la paz. Bueno, además de ser un desagradecido, pero esencialmente de no querer la paz y de vivir adicto a la guerra. La especie cundió entre los partidarios de Trump, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Recordad cómo estábamos hace justo un mes, la segunda semana del mes de marzo, con todo lo que es el entorno informativo favorable al Kremlin, acusando a los ucranianos de querer prolongar la guerra sine die por las razones del más variado pelaje, desde que Zelensky y compañía se estaban beneficiando de esto, hasta que simplemente pues eran unos belicistas de tomo y lomo y que no había manera de corregirles, así que lo que querían era vivir en un estado de guerra permanente. Esto es lo que se estaba contando hace cosa de un mes. Aseguraban además que no querían llegar a la paz porque eso les supondría la pérdida del poder y tendrían que convocar elecciones y bla, bla, bla. Vamos, que no querían llegar a ningún tipo de acuerdo. Aseguraban, por otro lado, estas mismas fuentes, que Donald Trump conocía bien a Putin, habían tenido en el pasado una relación excepcional y que de esto obviamente pues sabía de lo que hablaba porque habían hablado de este tema en más de una ocasión. Simplemente habían hablado previamente y por supuesto lo tenían entre los dos, habían hecho el mapa, la hoja de ruta a la perfección. Pero claro, aquello ya nos podemos dar cuenta un mes después. Era un simple artefacto propagandístico, el enésimo artefacto propagandístico de facturación rusa que tiene una distribución magnífica en Occidente. Como dijo Zelensky en el despacho Oval aquel día, eran ellos los primeros interesados en que se acabase la guerra cuanto antes, porque Ucrania es un país devastado. Y luego además, y esto también es importante recordarlo, la guerra no la han buscado ellos. Esto parece mentira, pero todavía a estas alturas tenemos que decirlo una y otra vez, tenemos que recordar lo obvio. Esta guerra la empezó Rusia invadiendo a su vecino, no su vecino invadiendo a Rusia. Bien, cuando tú no has empezado una guerra y has sido objeto de una invasión, pues eres el primero que está deseando que eso se acabe. Evidentemente, no que se acabe como quiere el invasor, sino que se acabe como quiere el invadido. Creo que hasta ahí, hasta ese punto estamos todos de acuerdo. La cuestión es que esa idea de que Putin quería un arreglo cuanto antes, porque en el fondo, a pesar de haber iniciado una invasión a gran escala en febrero de 2022, a pesar de eso, pues es un pacifista realmente. Bien, esa especie, esa ilusión se mantuvo durante semanas, pero la realidad ha demostrado ser muy distinta. Putin no quiere ni un alto el fuego, a la vista está, se le ha ofrecido, ha llegado incluso a aceptar alguna variedad de alto el fuego, pero no total, desde luego. No quiere acabar con esta guerra de ningún otro modo en el que pueda él imponerse de forma unilateral, imponiendo de paso sus condiciones a los vencidos. Y los vencidos no son otros, o no tienen que ser otros, más que los ucranianos. Habría que preguntarse, por lo tanto, por qué tanto Putin como el Kremlin, como el gobierno ruso en general, siguen empeñados en esto, a pesar de que ya es evidente que su ejército no puede derrotar a Ucrania en el campo de batalla. Es obvio, es decir, puede mantener lo que tiene, una guerra de desgaste durante, no sé si tiempo indefinido, pero durante mucho tiempo, pero no puede llevar a término el plan que tenía en 2022. Bien, que un gobierno no quiera mirar a la realidad de frente y siga estando reacio, mostrándose reacio a aceptar cualquier tipo de alto el fuego, es una incógnita. Lo cierto es que a pesar de algunos avances que se han hecho sobre el terreno, en particular la expulsión de los ucranianos, de esa porción de la provincia de Kursk que habían tomado, una pequeñita, unos 1.000 kilómetros cuadrados que habían tomado durante el mes de agosto y que, el mes pasado ya los rusos consiguieron sacarles de allí, la realidad es que a pesar de eso, de estos pequeños avances, la probabilidad de una victoria militar decisiva rusa sigue siendo mínima. De hecho, que esto se prolongue sine die, pues no parece que sea lo que más le convenga, al menos desde el punto de vista meramente militar.
El ejército ruso está perdiendo todos los días, está perdiendo efectivos y está perdiendo equipo militar muy caro en muchas ocasiones de forma sostenida. Y eso supone, aparte de un absurdo coste en vidas, ya sé que a Putin no le preocupan demasiado ni las vidas propias ni las ajenas, pero entiendo yo que a sus padres y a gente del Kremlin sí le preocupará. Un gasto permanente, un gasto creciente. A pesar de la propaganda y a pesar de los discursos triunfalistas en televisión, la realidad es esa. A diferencia de los ucranianos, que también están perdiendo muchísimo equipo y muchísimas vidas todos los días. Pero es que los ucranianos pelean por su propio país, por sus propias ciudades, por sus familias y por su futuro. Los soldados rusos están metidos en una guerra de invasión, con todo el absurdo que eso implica. La que no se les ha perdido de nada, naturalmente. La motivación que un soldado ucraniano de Kharkov, por ejemplo, tiene para defender su propia ciudad, que es una ciudad que tiene el frente, en el caso de Kharkov es muy cerquita, o Kramatorsk, que recordad el programa ese que hice con Alberto Sicilia el mes pasado, que estaba muy cerquita del frente, apenas unos kilómetros, pues la voluntad de combate que tiene alguien de Kramatorsk o de Kharkov es muy grande. Imaginemos que tenemos la línea de frente a 15 o 20 kilómetros de nuestra propia ciudad. Estaríamos dispuestos, obviamente, a jugarnos la vida, claro. Con la motivación que pueda tener un soldado de, no sé, de Omsk, de Chelyabinsk. Tampoco me estoy yendo a la Siberia profunda, todavía en la Rusia europea. Esto está a más de 2.000 kilómetros de Kharkov. Pues la motivación que tienen para atacar es mucho menor que la que puede tener un lugareño para defenderla. Sí, la motivación que uno y otro tienen para dejarse la vida en el empeño es también muy diferente. Pero a pesar de ser algo tan evidente, Putin no está haciendo nada para acabar con la guerra. Tampoco ha ofrecido concesiones que ni siquiera insinúen la posibilidad de un acuerdo de paz sin la capitulación previa de Ucrania. A pesar del frenesí que ocasionaron sobre todo los primeros días estas negociaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita sobre un alto el fuego, lo cierto es que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, habló la semana pasada de que no se emocionasen, que eso iba a ser un proceso largo, que la cosa iba a llevar algo de tiempo, mucho más de lo que se esperaba la gente. Entre tanto, la aviación y la artillería rusas pues continúan bombardeando las ciudades ucranianas con cohetes, con drones, de forma incansable además. El otro día, este mismo fin de semana, no sé si lo visteis en las noticias, un ataque ruso dejó varios niños muertos en Ucrania. Una cosa que la verdad encogía el corazón. En paralelo a esto, Putin, en lugar de ir poco a poco desmovilizándose, está haciendo lo contrario. Acaba de anunciar un plan para reclutar a otros 160.000 hombres en el ejército esta misma primavera. Estamos ya en primavera, vamos, ahora de aquí al verano. Esta nueva leva irá directa al frente ucraniano. Junto a eso, las Fuerzas Armadas rusas siguen reclutando a miles de soldados cada mes mediante contratos. Detener la guerra puede parecer obvio para una Rusia cuya economía está focalizada en el tema militar a costa de otras cosas. Pero a pesar de eso, la militarización del país continúa a buen ritmo. Putin podría estar en la creencia, seguramente, de que resistiéndose puede obtener aún más concesiones de Donald Trump, que parece, eso sí, estar dispuesto a llegar a cualquier acuerdo con Rusia, incluso si eso implica forzar el colapso de Ucrania. Oye, del tema ucraniano, a lo largo de las 2 últimas semanas se ha hablado muy poco porque, estamos todos con lo de los aranceles. Ya sabéis que Donald Trump lleva la agenda informativa de un lado a otro, pero es un tema que volverá más pronto que tarde. ¿Hasta qué punto va a mantener su promesa Donald Trump si no consigue que los rusos se vengan a razones? Igual al final decide cortar por lo sano y que no se vengan a razones. Les reconocemos todo, acabamos con esto y luego yo ya me encargo de vender a los estadounidenses, y para eso Donald Trump se las pinta solo, porque lo hace muy bien, que he conseguido la paz que había prometido. Es decir, que Putin podría esperar a recibir de Trump lo que no ha logrado en el campo de batalla. Una victoria, si no absoluta, sí cuasi absoluta. Es una posibilidad que esté haciendo esos cálculos. Esta es una de las teorías que circulan, ya sabéis que hay unas cuantas. Putin simplemente está haciendo tiempo para
mejorar su posición negociadora, mejor dicho, para convertir esa posición negociadora en una posición de imponerse directamente. En el momento en el que crean que tiene suficiente, pues aceptará el alto el fuego y lo que venga después. Ese momento no llegará hasta que Ucrania no esté definitivamente de rodillas. Pero esto de lo que os hablaba no deja de ser una teoría, una simple especulación, ya que no sabemos qué es lo que está pasando por la cabeza de Vladimir Putin. Así que dejemos esa especulación a un lado y centrémonos en un conjunto de motivaciones que podrían, no lo sabemos, pero sí podrían estar pesando en la forma de proceder de Putin. Putin no deja de ser un político, que a veces eso se nos olvida. Ya sé que sus partidarios y sus admiradores le ven casi como un hombre del destino, alguien providencial, pero no deja de ser un político. Lleva siendo político buena parte de su vida. Es cierto que controla todos los resortes del poder dentro de Rusia y que no debe rendir cuentas ante una oposición que no existe. Tampoco ante una opinión pública que no se puede quejar, al menos no se puede quejar en público, y a la que tiene adormecida y atontolinada con toneladas y toneladas de propaganda. Esa es la realidad. Pero claro, tampoco quiere que le jubilen antes de tiempo dentro del Kremlin. La historia de la Unión Soviética es muy ilustrativa al respecto. El cargo de secretario general del PQS, y por ende de presidente, entre comillas, de la Unión Soviética no tuvo presidente como tal con ese título hasta el final, ya con Gorbachev, pero la última época de Gorbachev. Hasta entonces el secretario general del PQS del Partido Comunista, era el presidente a efectos prácticos del país. No, pues era un cargo vitalicio, en principio. Una vez a alguien le nombraban, por eso eran todos tan mayores, era difícil llegar hasta ahí. Una vez a alguien le nombraban presidente o secretario general, mejor dicho, del PQS, pues ya hasta que se moría. Eso sucedió con Lenin, sucedió con Stalin, sucedió con Brezhnev, sucedió con Chernenko, con Andropov. Pero no sucedió con uno de ellos. No sucedió con Nikita Khrushchev. Es decir, que era vitalicio salvo que se mostrase debilidad. Y el presidium del Soviet Supremo pues entendía que Khrushchev les había hecho hacer algún que otro ridículo. No digamos ya la cúpula del Kremlin, la camarilla del Kremlin. Se encargó concretamente de liquidar al secretario general. Eso es lo que sucedió con Nikita Khrushchev en el año 1964. Brezhnev conspiró contra él, le obligaron a dimitir y le mandaron a su dacha, luego se la quitaron esa dacha, la grande, y le metieron en una más pequeña para humillarle. Y hasta su nombre fue borrado de la gran enciclopedia soviética. Putin piensa en términos soviéticos y está siempre vigilante. La estructura del poder dentro del Estado ruso es todavía muy soviética. Está siempre vigilante para, por encima de todo, garantizar su propia seguridad. Podría considerar que los riesgos de terminar la guerra son mayores que los de continuarla. Sabe, evidentemente, porque tonto no es, que el coste de la guerra es alto, especialmente el coste humano. Rusia está perdiendo efectivos a mucha velocidad, a mayor velocidad que los propios ucranianos porque están a la ofensiva y, como os decía antes, porque los efectivos ucranianos están mucho más motivados que los rusos. Está más motivado cuando defiende su casa que cuando ataca la casa del otro. Es cierto que tiene más población, 3 veces más población Rusia que Ucrania, pero el número de rusos jóvenes en edad militares es finito, tiene un límite. Pero claro, poner fin a la guerra también tiene sus riesgos. El primero de todos sería el económico. La guerra en Rusia ha supuesto todo un estímulo económico sin precedentes, el estímulo económico por antonomasia. Y detenerlo de golpe tendría consecuencias económicas y sociales. Es decir, que una paz repentina podría asestar un golpe muy duro a una economía que funciona gracias al viento de popa del gasto militar. En 2024, el año pasado, el gasto militar en Rusia supuso en torno al 35% del presupuesto público. Y ese era el gasto que estaba impulsando el crecimiento. El gasto de los consumidores en Rusia, esto lo sabemos por sus propias estadísticas, está en auge, especialmente fuera de Moscú. Las provincias que hasta hace no tanto pues estaban muy deprimidas desde el punto de vista económico. Y es en esas provincias donde el Kremlin recluta la mayor parte de sus efectivos.
Casi todos los soldados que hay en el frente vienen o de repúblicas étnicas o de repúblicas o de provincias perdidas dentro de la Federación Rusa, de las que nadie normalmente se acuerda. Una buena parte de ese auge se debe pues al dinero que el Estado está destinando al pago de soldados, claro. A las soldadas, nunca mejor dicho, a los salarios, vamos. Y a las pensiones que dan los familiares si caen en combate. En las regiones orientales, solo la bonificación por alistarse ronda los $40.000. $40.000 es una cantidad respetable en Europa. Hay mucha gente que no los gana al año. Pero es que en estas zonas de Rusia, $40.000 es 4 veces el salario anual promedio, no el más bajo, el promedio de estos lugares. Por cada mes que los soldados sirven en el frente, miles de dólares en rublos, obviamente, llegan a sus cuentas bancarias. Gran parte de la economía industrial de Rusia también se ha desplazado hacia la defensa, y con ella, pues, hacia empleos bien remunerados. Es decir, que si el Kremlin quiere evitar un colapso contracíclico, tendrá que mantener el gasto actual mucho después de que termine la guerra. Este estímulo a todo lo relativo con la defensa tendrá que meterlo en otro lado. Pero hay indicios no hay indicios, mejor dicho, de que se estén planteando hacer eso, de sustituir el gasto militar por otro estímulo estatal. A pesar de las dificultades que están teniendo para producir suficiente material, municiones, para abastecer, pues una línea de frente que es inmensa, que tiene más de 1.000 kilómetros, la economía actual rusa no puede subsistir sin algún tipo de movilización militar, de guerra, en su defecto, sin un ejército gigantesco, siempre listo y dispuesto para emprender una guerra. El problema interno de Putin va más allá de cualquier modo del estímulo económico a la guerra. Para sectores muy amplios de la sociedad rusa, la guerra también funciona como otra suerte de estímulo, en este caso un estímulo, podríamos llamarlo cultural. Cultural y social. Las bonificaciones que se paga a los reclutas funcionan como algo más que sobornos para atraer a los jóvenes al frente. Para los soldados contratados, que provienen de una forma desproporcionada de las regiones más pobres de Rusia y con niveles educativos siempre por debajo de la media, alistarse en el ejército para ir a la guerra de Ucrania es una oportunidad de transformación personal. Las campañas publicitarias del ejército, algunas son realmente graciosas, sobre todo si la vemos con ojos occidentales. Prometen a los jóvenes, no solo riquezas, sino también la oportunidad de labrarse un prometedor futuro al alistarse, de volver a su pueblo o a su barrio en la ciudad y ser los héroes del lugar. Les muestran cómo eso les permitirá, ganar más dinero del que nunca jamás hubieran soñado ganar, y al mismo tiempo, defender a la madre Rusia. Por lo general, esto se lo dirigen a gente muy joven, de 20, 19, 21 años, desesperanzada, obligada a emplearse en trabajos muy mal pagados y sin futuro. Que a gente así les ofrezcan cosas como dinero y renombre, es algo muy sugerente. Tanto que cada vez que el Kremlin anuncia una recluta, no tarda demasiado tiempo en completarse, según se anuncian. Los que no querían ir a la guerra ya salieron hace tiempo. Ya se fueron a Estambul o están en Europa o en Estados Unidos o en los países del Golfo Pérsico. Los que quedan es porque no les importa ir. Y además, donde está reclutando, mayoritariamente no es en Moscú, en San Petersburgo, está reclutando en estas provincias. En estas regiones en las que esa transformación ya es visible después de 3 años. En estas ciudades y pueblos de provincias que hasta hace no tanto malvivían de subsidios y pequeñas empresas locales, ahora proliferan las tiendas, los restaurantes, las cafeterías, los centros comerciales. Los veteranos vuelven a casa y se encuentran su cuenta corriente llena de ceros, miles y miles de rublos esperándoles, que pueden gastar en irse de vacaciones, en comprarse un automóvil, comprar muebles para la casa, ropa a su mujer, etc. Es decir, en consumir. Ellos y sus familias tienen dinero para gastar
lo que les permite llevar un estilo de vida que antes de la guerra pues era un simple sueño. Solo estaba disponible para lo que veían por la televisión, para los moscovitas o los que vivían en San Petersburgo y poco más. Sienten que el milagro ruso por fin ha llamado a la puerta. El milagro ruso existió en su momento, hace de esto 20 y tantos años. Cuando Putin llegó al poder, en la primera década del siglo, cimentó buena parte de su popularidad, bueno, en ese discurso nacionalista que tenía, pero también en que la economía iba mejor. Hubo un auge del consumo en aquel entonces, impulsado, bueno, pues por el aumento de los precios de las materias primas, de las cuales Rusia es muy rica. Bueno, fue la época en la que el PIB ruso pues crecía a tasas del 7, del 8% anual. Bueno, es cuando Moscú se llenó de rascacielos y de centros comerciales. Bien, pues ahora el auge este se ve en la Rusia rural, pero impulsado por la guerra. Claro, poner fin a esto tiene unos riesgos indiscutibles. Putin lo sabe porque ese crecimiento prodigioso de la primera década del siglo se paró en seco en 2009. Y aunque volvió el crecimiento después, ya no lo hizo de la misma manera. Rusia ya no volvió a crecer al 7% ni al 8%. Ya creció como mucho al 2 o al 3 o al 4 y durante no demasiado tiempo. De hecho, la economía rusa entró en crisis en 2014, decreció en 2015 con la bajada de los precios del petróleo y a partir de ese momento ya no superó en momento alguno el 2% de crecimiento anual. En aquel entonces los rusos descontentos pues se unieron en torno a la oposición política, que en un primer momento estaba liderada por Boris Nemtsov y que fue asesinado en 2015, y luego unos años más tarde pues al movimiento de protesta de Alexei Navalny, que fue asesinado el año pasado. Si la guerra termina y el gasto militar se cierra de golpe, los primeros en sentirlo serán estas ciudades y estos pueblos de provincias, a los que la guerra pues les está sentando muy bien. Los veteranos que regresen verán así de pronto evaporarse las promesas de consumo, riqueza, autorrealización que ofrecía el régimen, pues tan pronto como sus ciudades de origen empiezan a desmoronarse de nuevo. También podría aparecer un bloque de jóvenes descontentos, que no se alistaron, que sentirán que perdieron la oportunidad en lo que respecta a estas bonificaciones de reclutamiento. Si el putinismo de posguerra no puede ofrecer ni la riqueza del soldado contratado, ni el respeto que tiene social que tiene el héroe de guerra, es decir, que si los sacrificios de la guerra ya no prometen un futuro mejor, los jóvenes rusos podrían empezar a buscar alternativas. Pero el Kremlin no solo carece de plan alguno para reemplazar el estímulo económico de la guerra, tampoco parece tenerlo para reemplazar este estímulo cultural y social. Esta vez los desencantados podrían no decantarse por alternativas en política de tipo liberal, vamos, como Nemtsov o Navalny. Hoy esas voces, por supuesto, están más que silenciadas y tienen nula visibilidad o ninguna influencia en la esfera pública. Esa es la verdad. Además, el pasado ruso y soviético pues demuestra que las opiniones liberales suelen tener poco atractivo, más allá de las grandes ciudades del oeste. Tampoco lo tuvieron estas opiniones y estos partidos y estos líderes entre los veteranos de Afganistán o de Chechenia. Los soldados que regresaban de la guerra de Afganistán en finales de los 80 o de la primera guerra de Chechenia, ya en los 90, estaban indignados por su absurdo sacrificio en aquellas guerras y marginados por una sociedad que había olvidado rápidamente aquellos conflictos. No se hicieron demócratas. Todo lo contrario, apostaron por el nacionalismo para expresar su descontento. Hasta ahora el régimen de Putin ese riesgo lo ha conjurado, porque trata de dar la impresión de que escucha las demandas de toda esta gente, de los nacionalistas, y que se preocupa de ellos. A diferencia de los liberales que apenas pueden expresarse y están fuertemente vigilados, los nacionalistas se expresan libremente en Rusia y son muy fuertes en la televisión, en las redes sociales, en aplicaciones como Telegram, donde existen canales con cientos de miles de seguidores. No sería sorprendente el repentino regreso de cientos de miles de veteranos descontentos y el surgimiento de una generación de jóvenes sin futuro, cuyo enfado irá a peor por la crisis económica. Bueno, pues que eso terminase señalando al Kremlin su debilidad. Es decir, que han llegado al final de la guerra sin conseguir el programa máximo. Para eso
Eso sería para Putin la peor de las acusaciones. No le importa que le consideren un dictador, en absoluto, un tipo autoritario, que se deshace de los opositores tirándolos de un sexto. No le preocupa. Ese tipo de comportamientos en Rusia, además, entre buena parte de la población, tiene premio. Lo que le importa es que piensen que es débil y que esa opinión se extienda. La debilidad en Rusia, bueno, como en la Unión Soviética de Khrushchev, pues se paga bastante cara. Putin conoce muy a fondo la historia de su país, especialmente la contemporánea. Él, de hecho, se ve a sí mismo pues algo así como un personaje central, que pasará a los libros de historia del futuro como el gran restaurador de la grandeza de Rusia, al nivel de Pedro el Grande o de los grandes zares que consiguieron derrotar a los enemigos externos y hacer del imperio algo más grande. Es plenamente consciente del problema que tiene ahora mismo y del riesgo. Por eso no quiere asumirlo, al menos de golpe. Un final repentino de la guerra podría desatar un torrente de malestar en las regiones rusas afectadas por el acuerdo de paz. Bueno, algo parecido a la violenta desilusión que salió de la guerra de Afganistán o de Chechenia, y cuyos resultados se vieron años más tarde. De modo que es posible que Putin y su equipo más cercano, el Kremlin, piensen que es mejor mantener la guerra, aunque sea a fuego lento, ya que depende de eso mismo la viabilidad del régimen. Y en el caso de que se alcance un acuerdo de paz, que tendrá que llegar en algún momento, ese acuerdo tiene que ser de victoria absoluta y debe condensarse en la rendición de Ucrania y que el país automáticamente se integre en la esfera rusa. El peligro ahí es que, una vez se encendía la máquina de la guerra, vea que solo iniciando otra puede garantizar la estabilidad de un sistema económico y social del que depende. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Andrés, que nos habla de los aranceles que ha impuesto Trump. La reflexión de Andrés tiene que ver con la competitividad. Hola Fernando, espero estés bien. Bueno, empezar este audio, como siempre, felicitándote, ¿vale? Tus programas son una bolsa de oxígeno, ¿vale? Para muchos de nosotros que no sabemos dónde buscar información veraz y fiable. Mira, quería hacer un comentario en relación a los aranceles de Trump, que ahora mismo está en algunos de tus podcasts y es tema de conversación y de debate. La razón de llamarte es simplemente hacer una puntualización, pero no es sobre Trump, es sobre los aranceles en general. Se está partiendo de muchos debates de que los aranceles no son buenos porque al no haber libre competencia, acorde a las leyes del capitalismo, que estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Y corrígeme si digo alguna tontería, poner aranceles lo que hace es frenar la competitividad, ¿vale? Al dar ventaja, ¿vale? A algunas empresas lo que haces es frenar digamos, que se vuelvan más competitivas. Totalmente de acuerdo. Pero muchas veces se obvia, muchas veces se deja de lado que partimos en algunos casos, no digo en todos, en algunos casos se parte de empresas que están en distintos países con distintas condiciones de juego, ¿vale? Luego lo voy a llevar a la agricultura, ¿vale? Que impacta fuertemente en nuestro país. Yo tengo una pequeña explotación agrícola en el sur de España, ¿vale? Y bueno, tengo tropicales, aguacates y mangos. Y estamos bajo, entre comillas, la amenaza de los tropicales marroquíes, ¿vale? Entonces, el tema en cuestión es si se debe frenar o no la importación extranjera. A priori, pensando que hay fair play, ¿no? Que hay juego limpio, podríamos decir no, porque si se frena, entonces la libre competitividad hace que no, o sea, libre comercio evita que haya competitividad sana, ¿vale? Y avancen las empresas. Pero es que las condiciones de los jugadores son totalmente distintas. Yo no soy un experto ni en regulación marroquí ni lo que sucede en ese país. Yo lo único que tengo es un perito agrícola que me asesora en mi explotación agrícola y al mismo tiempo está asesorando a empresas marroquíes. Y él me cuenta las condiciones de trabajo que hay en ese país. Entonces, para mí es una fuente súper fiable. Me comenta que muchas veces las mujeres allí las llevan él es experto en invernaderos, muchas veces las mujeres allí las llevan como ganado. Las suben a camiones, hay un hombre con una vara larga, las sube al camión, cuando llegan al invernadero las varean, las bajan y las ponen a trabajar, ¿vale?
Dice que en una ocasión se dio cuenta que las mujeres le ponían la caja, estaban recogiendo fresas, le ponían la caja de las fresas en la espalda y las mujeres iban con una situación encorvada. Entonces preguntó, se interesó por el tema, ¿por qué le ponéis las cajas en la espalda? Y dice que uno de los capataces le dijo, es que si le ponemos la carga en la espalda, no se levantan para que no se le caigan las fresas y así no pueden hablar entre ellas. O sea, tú imagínate, compara eso con las condiciones que hay en España, donde se respeta, siempre se puede mejorar, pero donde se respeta todos los derechos del trabajador. Aparte ya del tema fitosanitario, aparte ya de los impuestos, aparte ya de todos estos temas, ¿vale? Entonces, siempre que pensemos en proteccionismo de algunos países, por favor, no digo ni que esté bien ni que esté mal, no voy a entrar en ese debate, ya bastante debate hay. Lo único que digo es que una de las variables que se debe tener en cuenta es las condiciones de los países que participan en el juego, ¿vale? Muy fuerte abrazo y mil gracias otra vez por tu programa o tus programas. Venga. Pues sí, efectivamente, Andrés, los aranceles afectan directamente a la competitividad, pero la competitividad también influye en otras cosas, como el capital del que se disponga, es decir, es mucho más competitivo un agricultor que ara con un tractor que uno que lo hace con un arado tirado por bueyes o con un azadón. O el marco normativo y fiscal también influyen mucho en la competitividad en el que te encuentres. Es más competitivo un país con bajos impuestos y una regulación pequeña y razonable que uno con los impuestos elevadísimos, la burocracia asfixiante y la regulación una maraña imposible de cumplir. Europa gana competitividad por la apertura comercial y el capital. Bueno, la Unión Europea está mucho mejor capitalizada que la mayor parte de los países del mundo, pero la pierde luego por su política regulatoria y sus elevados impuestos. Donde debe incidir la Unión Europea es en la parte fiscal y regulatoria. Ahí es donde tiene que hacer las reformas. Que sea más fácil comenzar un negocio, que los impuestos sean más bajos, que sea tanto el de sociedades como por supuesto los impuestos al trabajo, que la regulación no constituya un dédalo imposible de cumplir y que por lo tanto pues termine sacando a las empresas. Todo esas cosas las tiene que hacer. En el caso de que me cuentas este de Marruecos, pues lo que me estás diciendo es que los marroquíes ponen trabajo donde Europa ponemos capital. Es decir, están compitiendo con eso, de la misma manera que las maquilas en Centroamérica pues compiten con salarios bajos para fabricar productos de bajo valor añadido. Hubo un tiempo en el que España también competía con bajos salarios, de hecho bajísimos en comparación con los de otros países de Europa. Hoy de hecho sigue compitiendo respecto a con salarios respecto a los que hay en Alemania o en el norte del continente. Los costes laborales inciden directamente en la competitividad. Que los trabajadores españoles ganen algo menos que los holandeses no ha destruido puestos de trabajo en Holanda, donde el desempleo es casi inexistente. Pero en cambio en España siempre estamos con problemas de desempleo y no se debe al comercio, ni mucho menos. Se debe a que la regulación laboral en España es muy rígida. Es una fabricante de desempleados. En el caso holandés, pues simplemente la economía holandesa, que es de altísimo valor añadido, pues se ha especializado en otro tipo de actividades económicas. Bueno, algo similar ocurre entre España y los países del norte de África. De hecho, en el caso de Marruecos, si vamos a la balanza comercial entre España y Marruecos, lo primero que observamos es que Marruecos le exporta a España por valor de 9.800 millones de dólares, mientras que España le exporta a Marruecos por valor de 11.700 millones de dólares. Es decir, que tenemos un superávit comercial con ellos a pesar de que compiten con mano de obra. Lo que más le exporta a España a Marruecos son derivados del petróleo refinados en las refinerías que hay en España, que hay unas cuantas, y luego productos industriales como motores, turbinas, sistemas eléctricos, vehículos completamente ensamblados. Marruecos exporta a España mayoritariamente productos industriales muy básicos como cables, textil y luego productos agrícolas y pesqueros. Es decir, que a pesar de que aquí la regulación es muy densa, los impuestos elevados y los salarios mucho más altos, la economía española mantiene su competitividad con respecto a la de Marruecos. Bien, seguimos con Javier, que es de Montevideo, y que también nos habla de aranceles, esta vez enlazando la idea de Trump con la política de sustitución de importaciones que se aplicó en Hispanoamérica con resultados funestos durante mucho tiempo. Bueno, estuve escuchando tus análisis sobre Trump y la política comercial y obviamente me vino a la cabeza una conexión con la historia económica de América Latina. Este tipo de proteccionismo para nosotros no es nuevo,
proteccionismo con aranceles altos, fomento de la industria nacional. Todo esto nos recuerda a una estrategia que bueno, fue muy popular en el siglo XX en Latinoamérica, que se llamó la sustitución de importaciones, que predominó en la región, bueno, durante varias décadas. Fue impulsada por la CEPAL, por un economista argentino principalmente, que se llamaba Raúl Prebisch. Y bueno, la idea era dejar de depender de las exportaciones de materias primas e industrializarse protegiendo el mercado interno, ¿no? Una idea más bien mercantilista. En la práctica, bueno, no fue muy exitoso. En muchos países latinoamericanos generó industrias poco competitivas, mercados cerrados, economías inflacionarias, en fin. Hoy en día es llamativo que desde el propio Estados Unidos se esté promoviendo este tipo de políticas. Sin embargo, en la región aún perduran este tipo de políticas, todavía hay como resabios de esa visión. De hecho, Uruguay, por ser un país pequeño, tiene una tendencia a querer abrirse porque tiene menos para perder, mientras que Brasil y Argentina son bastante reticentes a cualquier tipo de apertura, sin perjuicio de los vaivenes que pueden haber con los gobiernos. Tal vez Bolsonaro pudo haber sido un poquito más aperturista porque tenía los intereses del sector agrícola y no defendía tanto los intereses del sector industrial de San Pablo, por ejemplo. Lo mismo pasa en Argentina con el peronismo, que históricamente ha sido proteccionista, en contraposición a otras corrientes. De hecho, yo tengo unos cuantos amigos argentinos, muchos de ellos peronistas, y es común hablar con ellos y justificaban esa tendencia a cerrarse, diciendo de que, bueno, que todos los países ricos fueron proteccionistas en algún momento. Ese es uno de los argumentos que sostienen, que por ejemplo Estados Unidos se hizo rico mediante el proteccionismo, o que, por ejemplo, no tienen 20 o 30 millones de habitantes para vivir solamente y únicamente del agro y la minería, como puede hacer Australia o Canadá, que ellos tienen 50 millones de habitantes, entonces necesitan tener una industria fuerte. Esos son los argumentos que he escuchado muy seguido de parte de los argentinos. Me imagino que algo similar debe haber en Brasil, algún comentario similar. En fin, en definitiva, la realidad es que el Mercosur es una de las regiones más cerradas del mundo y no tenemos una industria de punta. O sea, nadie en el mundo piensa en el Mercosur y piensa en tecnología de punta o industria avanzada. Y bueno, y somos, como decía antes, una de las regiones más cerradas del mundo, sino tal vez la más cerrada, sin contar Corea del Norte. Como ejemplo, por ejemplo, la partida arancelaria de vehículos, de algún tipo de vehículos, la 870323, por ejemplo, el arancel externo común del Mercosur, o sea, los aranceles que se pagan para cualquier cosa que entra al Mercosur de afuera, es del 20%, sin perjuicio de otros impuestos que pueda haber. En el caso de Uruguay son altísimos los impuestos, más allá del arancel externo común para los vehículos. En cambio, en la Unión Europea, para ese mismo tipo de vehículos, el arancel para esa misma partida arancelaria, la 870323, es de un 10%. Y además, la Unión Europea, por ejemplo, cuenta con una infinidad de acuerdos comerciales. Por ejemplo, no sé, se me da a la mente con Corea del Sur, que es un país exportador de vehículos, y tiene acuerdos comerciales para que esos vehículos puedan entrar sin pagar aranceles. En fin, simplemente esa reflexión da para pensar si repetir estas recetas, ya sea en Washington, en Buenos Aires, San Pablo, donde sea, va a llevar a resultados distintos. Te mando un abrazo y muchas gracias por el programa. Pues sí, Javier, la política de sustitución de importaciones fue nefasta para los países que la adoptaron. Fue una ocurrencia, como bien has dicho, de un tipo llamado Raúl Prebisch, un economista argentino, que estaba el tipo empeñado en que el proteccionismo era bueno, y no solo bueno, sino que además era necesario. Estaba persuadido de que el único modo por el que Hispanoamérica se iba a desarrollar sería ese. Curiosamente, Prebisch era argentino. Prebisch nació, lo he ido a mirar por curiosidad, nació en 1901, de que se crió y estudió y vivió prácticamente toda su vida en un país desarrollado,
La Argentina de las primeras décadas del siglo XX era uno de los países más ricos del mundo. La idea partió de Prebisch, pero se articuló a través, también lo has dicho, de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esto fue una comisión creada en los años 40 al amparo de Naciones Unidas. La CEPAL tenía un panel de asesores que iban de país en país haciendo recomendaciones, casi todas malas. Proteccionismo, intervención estatal y planificación económica, esencialmente. A menudo la gente se pregunta aquello de, con perdón, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿O cuándo se jodió la Argentina o el Brasil? Bueno, pues se jodió cuando los asesores de CEPAL empezaron a enredar por todas las capitales de Hispanoamérica. La política de sustitución de importaciones fue uno de los pilares de la política peronista de Juan Domingo Perón, vamos, no de Kirchner, que también aplicaron esa misma política. Se pusieron a ensamblar teléfonos celulares en Tierra del Fuego. Porque como que era eso de importarlos de China o de Taiwán. Pero bueno, la empezó a hacer el Perón original, en los años 40 y 50, o en Brasil fue Getúlio Vargas, la misma época. Al principio la cosa pareció funcionar, pero claro, pronto se torció tal y como estaba previsto. Estos países se llenaron de industrias ineficientes, pero claro, protegidas de la competencia extranjera. La innovación desapareció por completo porque estas empresas no buscaban competir, ni en casa ni fuera. Los aranceles eran tan altos que pusieron en estos países, como complemento a la política de sustitución de importaciones, originaron, como es lógico, aranceles de represalia, por lo que no podían internacionalizarse estas empresas. No podían exportar. Bueno, podían hacerlo, pero claro, unos precios disparatados. Luego, además, tampoco es que hubiese como perdieron el pulso competitivo, pues tampoco querían los productos argentinos o brasileños en ningún sitio. El crecimiento industrial, ya a partir de los años 60, se estancó, las economías se endeudaron para sostener el gasto público y, bueno, la inflación se disparó en países como Argentina o como Brasil. La crisis de deuda de los 80 fue, de hecho, una consecuencia directa de esta política. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla del experimento proteccionista de Donald Trump. Los Estados Unidos tienen un arsenal nuclear, el ejército mayor y una economía vivaracha en horas bajas. Utilizar las bombas atómicas no se contempla. Utilizar el ejército es muy caro e incierto. Así que la economía utilizada con hostilidad comercial parece el campo elegido para dar la batalla a China y ya puestos a todo el mundo que Donaldo ha elegido para su romántico resurgimiento nacional. Le auguro las desdichas asociadas a todo nacionalismo, aunque agradezco la ausencia inicial de un absurdo derramamiento de sangre. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a 8 del mes de abril, os lo recuerdo de nuevo. Mañana estaremos a 9, será miércoles y estaré aquí de regreso. Hasta mañana.